La policía acaba de entrar a la casa de Gran Hermano México. No es broma, no es una dinámica, no es parte del show. Son uniformados reales, con una orden real, por una denuncia real de agresión física y psicológica contra Brian Sarmiento. Y lo que viste en las cámaras antes de que cortaran la señal fue apenas el principio de algo que tiene a todo el país paralizado, porque esto ya no es un juego, esto ya no es estrategia, esto es un operativo policial en vivo dentro del reality más vigilado de México. Estamos hablando de una denuncia formal presentada por al menos 3 participantes que acusan a Brian de violencia, de amenazas directas, de intimidación sistemática dentro del confinamiento. Y no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Esto venía escalando, esto venía creciendo, y lo que nadie esperaba es que llegara hasta este punto. Porque cuando la policía entra a un reality show, cuando las autoridades de la Ciudad de México tienen que intervenir de emergencia en un programa de televisión, es porque la situación se salió completamente de control. Y aquí es donde todo se pone más grave. Porque no estamos hablando de un simple pleito, no estamos hablando de gritos o de discusiones acaloradas que son normales en cualquier convivencia. Estamos hablando de testimonios internos que describen empujones, gritos descontrolados, un clima de terror que tenía a varios participantes en estado de alerta constante, temiendo por su integridad física. Eso es lo que llegó a oídos de la producción. Eso es lo que hizo que todo explotara en la madrugada del 14 de marzo. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, para entender por qué esto no es solo otro escándalo más de Gran Hermano, hay que ver quiénes están involucrados y qué fue lo que realmente pasó dentro de esa casa. Porque la tensión con Brian no empezó ese día. Lolo Pollo ya lo había confrontado públicamente días atrás por sus actitudes. Daniela de Lucía había rompido en llanto tras un enfrentamiento nocturno con él. Y otros participantes, aunque no lo decían abiertamente, ya estaban incómodos, ya estaban nerviosos, ya sentían que algo no estaba bien. Lo que mucha gente no vio es que detrás de las cámaras, en los momentos que no se transmiten, en las madrugadas cuando creen que nadie los está observando, la cosa era mucho peor. Porque Gran Hermano graba todo, las 24 horas, y la producción tiene acceso a absolutamente todo lo que pasa ahí dentro. Y cuando empezaron a revisar esas grabaciones, cuando empezaron a escuchar los testimonios de los participantes que se acercaron en privado al confesionario, se dieron cuenta de que la situación era mucho más delicada de lo que parecía en la transmisión oficial. Y es ahí donde entra la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Por qué la producción dejó que esto llegara tan lejos? Porque si había testimonios, si había evidencia, si varios participantes ya estaban reportando miedo, ¿por qué no actuaron antes? Y esa es justamente la presión que ahora están enfrentando desde afuera. Familiares de los participantes denunciantes están furiosos, están exigiendo respuestas, están acusando al programa de negligencia, de haber priorizado el rating sobre la seguridad de la gente que está ahí adentro. Porque lo que pasó esa madrugada fue caótico. Las cámaras mostraron a los uniformados entrando al jardín, mostraron a Brian siendo separado del grupo, llevado a una sala privada para ser interrogado, y el resto de la casa entró en pánico total. Titi y Danelik exigían explicaciones a gritos. Manu Ibero estaba llorando desconsolada en el confesionario. Tamara Paganini confrontó directamente a la producción, gritándoles que cómo habían permitido que las cosas llegaran hasta ese punto. Y Zunino intentaba calmar a Grecia Colmenares, que estaba sufriendo un ataque de pánico porque todo esto le estaba trayendo de vuelta traumas personales que ella había vivido antes. Afuera, México explotó. Las redes sociales se llenaron de hashtags exigiendo justicia, exigiendo que Brian fuera expulsado inmediatamente, exigiendo que hubiera consecuencias legales reales. Porque la gente ya no está viendo esto como entretenimiento. La gente está viendo esto como un caso real de violencia que necesita ser tratado como tal. Y lo más delicado de todo es que la casa quedó completamente dividida. Hay un grupo liderado por Lolo, Daniela y Sol Abraham que está exigiendo consecuencias severas, que está apoyando completamente la denuncia, que dice que Brian tiene que salir de esa casa ya, que no puede haber vuelta atrás. Y del otro lado hay un grupo minoritario, Emanuel Di Gioia y Juan Icar principalmente, que sostienen que todo fue malinterpretado, que Brian está siendo víctima de una estrategia para eliminarlo del juego, que esto es una jugada sucia disfrazada de denuncia seria. Y esa división es peligrosísima, porque ahora no solo estamos hablando de un conflicto entre Brian y sus acusadores, estamos hablando de una casa completamente fracturada, de alianzas rotas, de gente que ya no se puede ni ver a la cara, y todo esto mientras afuera la presión mediática es brutal, mientras analistas legales están advirtiendo que este caso podría derivar en cargos penales reales, en demandas millonarias, incluso en la cancelación del programa si se comprueba que hubo complicidad o encubrimiento por parte de la producción.
porque ese es el punto más delicado de todos. Si se demuestra que la producción sabía lo que estaba pasando y no hizo nada, si se demuestra que tenían las grabaciones, que tenían los testimonios y decidieron seguir adelante porque les convenía para el rating, entonces estamos hablando de un problema legal enorme. Estamos hablando de responsabilidad civil, de negligencia, de poner en riesgo la integridad de personas que confiaron en que iban a estar seguras dentro de ese confinamiento. Y aquí viene lo que nadie está diciendo, pero todos están pensando. ¿Qué pasa si la investigación revela que hay más? ¿Qué pasa si esto no es solo Brian? ¿Qué pasa si hay otros participantes que también han cruzado líneas pero que no han sido denunciados porque la gente tiene miedo de hablar? Porque cuando un caso como este explota, cuando la policía tiene que entrar a un reality show, siempre salen más cosas a la luz. Siempre hay testimonios que estaban guardados, siempre hay gente que estaba esperando el momento correcto para hablar. Y la pregunta que está paralizando a todo México es ¿qué va a pasar ahora con Brian Sarmiento? ¿Va a ser expulsado? ¿Va a ser arrestado? ¿La investigación va a encontrar suficiente evidencia para proceder legalmente? ¿O todo va a quedar en una expulsión del programa y ya? Porque si esto se queda solo en una expulsión, mucha gente va a sentir que no hubo justicia real. Pero si esto avanza a un proceso legal, entonces estamos hablando de algo que va a marcar un precedente enorme en la televisión mexicana. Y no podemos ignorar lo que esto significa para Gran Hermano como programa. Porque la credibilidad está en juego, la confianza del público está en juego. Y si la gente empieza a sentir que el programa está dispuesto a poner en riesgo a los participantes con tal de generar contenido, con tal de mantener el rating alto, entonces todo el formato se cae. Porque un reality show funciona cuando la gente cree que hay límites, cuando la gente cree que hay alguien cuidando que las cosas no se salgan de control. Y en este caso, esos límites claramente fallaron. Lo que viene ahora es una investigación que va a revisar cada grabación, cada testimonio, cada interacción que Brian tuvo con los demás participantes. Y dependiendo de lo que encuentren, esto puede terminar de tres formas. Brian sale expulsado y el programa sigue. Brian enfrenta cargos legales y el escándalo se hace aún más grande. O la investigación revela algo mucho peor que obliga a replantear todo el formato de Gran Hermano en México. Porque cuando la violencia deja de ser actuada, cuando deja de ser parte del show y se vuelve real, ahí es donde todo cambia. Y la pregunta que nadie puede responder todavía es si Gran Hermano va a poder sobrevivir a esto, o si este es el principio del fin de uno de los realities más grandes del país. Lo único seguro es que nada va a volver a ser igual en esa casa, y que lo que pase en los próximos días va a definir no solo el futuro de Brian Sarmiento, sino el futuro de todo el programa.